Ya, empezó la grabación. Entonces, bienvenidos a esta segunda sesión de Psicología y Filosofía. Vamos a compartir pantalla y ustedes me indican, por favor, si... A ver... Si ven. Esperen un poquitito. Que estoy... Buenas tardes, un poquito permiso porque estoy urgida, necesito ir a la casita. Entonces vamos a compartir esto. Compartir, me indican por favor con deditos si es que ven. Perfecto. Eso. Ya. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces estamos en Psicología y Filosofía. Recordemos rápidamente, escriban en el chat qué recuerdan de la sesión anterior. ¿Recuerdan qué vimos la clase pasada? A ver, vamos a ver el chat. Pirámide de Maslow, muy bien. Maslow, eso tenía que ver con las necesidades, ¿no es cierto? El ser humano, comunidad integral, muy bien, de eso estamos hablando, ¿no? De esta unidad, esta es la unidad número 1, eso estamos viendo, es el ser humano como unidad integral. Perfecto. Ingrid, no se preocupe, que la clase está grabada, así que la puede ver. Tenemos no tanto tiempo, entonces vamos a avanzar rápidamente. ¿Alguien más se acuerda de lo que vimos en la clase pasada? ¿No vimos nada más que la pirámide de Maslow y el ser humano comunidad integral? Profe, disculpe que yo no estuve en la clase pasada porque estaba en Santiago, así que venía viajando ese día. Sí, sí, no se preocupe. Para las personas que no estuvieron, no se preocupen porque la clase está grabada. Ahora, para quienes estuvieron, ¿se acuerdan qué más vimos? Los sentidos claros. Las perspectivas. Las percepciones. Eso. Eso, muy bien, la percepción, súper. Claro, los sentidos, Moisés, muy bien, que tiene que ver cómo percibimos, porque cómo percibimos a través de los sentidos. Súper bien, súper bien. Entonces, después de ese recordatorio, es muy importante que tengan en consideración que la percepción tiene que ver con los sentidos. Como hablamos la clase pasada, ¿no es cierto? Los sentidos son 5: vista, olfato, tacto, audición, gusto. ¿Se acuerdan que vimos varias imágenes que tenían que ver, estas imágenes inteligentes que nos mostraban, no sé, había muchas imágenes en una imagen? Ya, esas son percepciones, por ejemplo, visuales, pero hay también de olfato, de tacto, de audición y de gusto, ¿no es cierto? Solo que en este caso es más fácil para nuestros fines mostrar los que son de vista, porque acá no podría yo mostrarle un ejemplo de percepción de olfato porque no podemos, no, por ejemplo, si estuviéramos en una sala quizás podríamos hacer eso, o de tacto, pero en este caso la percepción visual es lo que más hacemos, ¿sí? Por ejemplo, esto es un ejemplo de gusto. Por ejemplo, hay algunas personas que las patitas de gallina les gustan mucho, uy, qué rico. Otras personas dirán, uy, qué malo, profe. O también las guatitas dirán, uy, qué rico. Eso es cosa de percepción. ¿Cómo se percibe? A través de los sentidos, ¿no es cierto? Eso lo vimos la clase pasada. A ver, aquí dice Teresa, el ser humano comunidad integral, cuerpo, mente, espíritu, súper bien. El ser humano comunidad integral se refiere a que no vamos caminando un cuerpo solo por la calle, sino que va caminando un cuerpo que tiene mente, espíritu, etc. Muy, muy bien. Entonces, vimos esto. Esto es un ejemplo, nada más. Ejemplo de percepción de gusto. Resumiendo, algunas características de la percepción. Es subjetiva. ¿A qué se referirá con que es subjetiva? Es subjetiva, depende de los sentidos y es temporal. ¿Por qué es temporal? Porque cambia, ¿cierto? Por ejemplo, los niños, las niñas,
¿Cómo son para las verduras? Malos, ¿cierto? A casi ningún niño le gustan las verduras. Cómase la comida, le dice. No, no quiero. En cambio, cuando crecen, después su gusto va cambiando, sus papilas gustativas van adquiriendo más sabores, entonces por eso también tiene que ver con que es temporal, las percepciones son temporales, ¿ok? Entonces es subjetiva. ¿Por qué es subjetiva? Porque depende de cada persona. Eso es algo subjetivo. Algo subjetivo, por ejemplo, es qué buenas clases de psicología. Ejemplo, eso es algo subjetivo porque es una opinión. Pero, por ejemplo, si yo digo, estamos en clases de filosofía y psicología, eso es algo objetivo, porque nadie podría decir que no estamos en estas clases. ¿Se entiende? Entonces, la percepción es subjetiva. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un punto de vista, es una opinión. Depende de los sentidos. ¿Por qué? Porque yo percibo a través de los sentidos. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Súper. Genial. Y es temporal porque cambia, ¿verdad? Cambia. Eso es lo que vimos la clase pasada. Observe atentamente la imagen y notará que muestra tanto a una joven como a una anciana, ¿cierto? Esta es una imagen que vimos, que era un ejemplo de percepción visual, y muy importante, y atención acá, les voy a hacer una pregunta. Esta pregunta que les voy a exponer acá es una pregunta de prueba del año pasado, ¿ya? Entonces, vamos a practicar lo que ya sabemos. Considerando lo observado en la imagen, puede afirmarse que la percepción, dos puntos. A, da cuenta de la realidad de un modo objetivo. B, es construida por el sujeto a partir de los datos sensoriales. C, consiste en hacer una copia del objeto conocido en la mente. Y D, es una capacidad que tienen desarrollada solo algunas personas. Es la B. ¿Cuál es la alternativa correcta? La B, profe. La B es construida por el sujeto a partir de los datos sensoriales. La B, profesora. La B, B, me dicen por acá. Sí, la B. ¿Alguien piensa otra cosa o están de acuerdo con que con Ingrid y con Juan José? ¿Están de acuerdo entonces? B, dice D. A ver, Yo digo que la D. la D. ¿Solo algunas personas perciben o todas las personas perciben? La verdad, profe, Todas yo las estoy entre personas perciben. Todas las personas perciben, ¿cierto? Sí. Todas las personas perciben de diferente manera. Exacto. Yo, profe, pienso que es la C donde dice que consiste en hacer una copia de objeto conocido en la mente. Yo, por ejemplo, puedo pensar en algo y lo puedo dibujar. No sé si estoy equivocada en la manera de decirlo. Claro. Yo Sí. pienso que es la A, profe, porque todos lo estamos viendo. Pero es un modo objetivo. Por ejemplo, hay algunas personas que pueden ver una mujer joven y otras personas que pueden ver una anciana, ¿cierto? Objetivo. Claro. No es objetivo porque es temporal, porque vemos dos rostros a la misma, o sea, dos cosas a la misma vez. No, En un momento vemos la anciana y en otro momento vemos la fea. Entonces no es objetivo. porque cada uno ve lo que su mente le permite. Subjetivo es. Miren, sí, la percepción objetiva no es, porque se acuerdan que tiene que ver con un punto de vista. Y algo objetivo, por ejemplo, es hoy es jueves. Eso es algo objetivo. Algo objetivo es algo irrefutable. Alguien que nadie podría Claro. decir, esto no es cierto. Sí, por eso no es objetivo porque la imagen cambia de perspectiva. Exacto. ¿Entendió por qué no es objetivo? Sí, profe. Sí. Súper. Ya. Entonces, la primera no es, la descartamos. Es construida por el sujeto a partir de los datos sensoriales. ¿Qué serán los datos sensoriales, Teresa? Hable. Levantó la mano. ¿Sabe, Hola. profe, que yo estoy confundida entre la A, entre la B y la C? Porque igual son, a mi parecer, tienen más lógica entre la B y la C. Es una capacidad que tienen desarrollada
Claro, mire, esta pregunta, Teresa, está un poco capciosa la respuesta porque podría ser, ¿cierto? Pero en realidad, mire, fíjese bien aquí, ¿cuál es la que se acerca más a la definición de lo que estamos hablando? Hemos hablado de que la percepción tiene que ver con hacer una copia en la mente de algo. Es como, porque sería como pensar en algo, pero en cambio lo que se percibe es la característica principal para percibir algo. La característica principal para percibir algo es interpretarlo. ¿Y cómo se interpreta algo? ¿Qué es lo primero que yo ocupo para percibir algo? El cerebro, la mente. Pero tiene que ver con algo que está antes de eso. Visibilidad. Es algo que Nosotros estamos utilizando nuestros sentidos. Exacto, muy bien, los sentidos, tiene que ver absolutamente con los sentidos, la vista, ahí está, el ejemplo claro, exacto. Entonces, es construida por el sujeto a través de los datos sensoriales, súper bien, súper bien. ¿Se entiende por qué es esa la correcta, la B? Sí, profe. ya sí, yo lo entendí. Súper, entonces, lo importante, mire, acá está. Es construida por el sujeto. ¿Tienen el micrófono abierto alguien por ahí? Parece que es Ingrid. Perdón. Juan, se puso a presentar. ¿Usted parece? No sé cómo... Delante pasó lo mismo, la En la profe otra lo materia sacó. igual lo hizo. ¿Lo puede Sáquelo, profe, sacar? sáquelo. Es un Usted lo profesor tiene que nuevo. sacar. El profe nuevo. No sé cómo Usted- sacarlo. La otra profe en delante, ella lo sacó, dijo que usted lo puede hacer porque usted se maneja con su computadora ya. Dejar de compartir. ¿Puede apretar eso, por favor? Dejar de compartir para que yo muestre la pantalla. A Ahí ver. tendría que seleccionar a la persona, parece, profe, y ahí sale la opción en los 3 puntitos. Ya. Bien. Voy a presentar entonces de nuevo. Ya. Chuta. A presentar, por favor, no haga más eso porque tenemos poco tiempo y nos hace perder el tiempo. Quizás fue un error, pero no lo haga más. Ya. Bien, es lo que revisamos, ¿cierto? Entonces los contenidos de esta unidad, como revisamos, es, bueno, la clase pasada, introducción al concepto de psicología, necesidades humanas, la percepción. Conceptos que revisaremos hoy: emociones y sentimientos, sexualidad e identidad. ¿Bien? Contenidos de hoy: emociones, sentimientos, sexualidad, identidad. Los objetivos: establecer diferencias entre emoción y sentimientos a partir de un texto. Diferenciar sexo y género. Reconocer el concepto de identidad. Ya, esos son lo que vamos a ver hoy, hasta donde alcancemos, porque como tuvimos unos problemas técnicos antes de comenzar, estamos un poquito más atrasados, pero vamos a ver lo que podemos hacer. Entonces, emociones y sentimientos, chicos, chicas. Emociones y sentimientos, aunque muchas veces estos términos son usados de forma indiferente como sinónimos, la realidad es que los sentimientos y las emociones no son iguales. Cada uno tiene sus características definitorias. Así es, sentimientos y emociones, aunque pueden parecer sinónimos, son diferentes. Vamos a ver sus principales características y qué los diferencia. Acá mucha atención que vamos a revisar preguntas para ver si se entendieron estos conceptos. Yo en todas las pruebas que he visto hasta el momento, siempre aparece una pregunta de emoción y sentimiento. Así que atención. ¿Cuál es la emoción? ¿Qué es la emoción? Es una respuesta inmediata del organismo, ¿ya?, que informa un grado de favorable de estímulo a la situación. Nos acercamos a aquellas emociones que nos causan placer y nos alejamos de aquellas que son displacenteras, o sea, que no nos gustan, ¿ya? La emoción es de corta duración, mientras que el sentimiento se extiende en el tiempo. Esto aún no nos dice mucho, pero a ver, ¿qué emociones reconocen en las siguientes imágenes? ¿Qué emociones?
El Alegría, niño llorando. alegría, llanto, tristeza, enojo, emoción, sorprendida, emoción, llanto, miedo, rabia, alegría arriba, susto, Sí, felicidad. tristeza. exacto. Que todos estos ejemplos de emociones, sorpresa, ira, asco, felicidad, tristeza, confusión, miedo, tienen que ver con una emoción. La frustración sí, también es una emoción. La palabra emoción etimológicamente se refiere como de dónde viene la palabra, la raíz de la palabra, y etimológicamente emoción significa movimiento. Ya, moverse, eso significa. Y muchos autores consideran que es un elemento básico del comportamiento humano, tener emociones, por supuesto. La emoción es una reacción afectiva que tenemos ante estímulos externos, que nos perturban, por así decirlo. Es lo que nos hace movernos hacia, hacia donde proviene eso que nos gusta o alejarnos de eso que nos disgusta. ¿Cierto? Por ejemplo, nos alejamos de aquellas cosas que nos provocan dolor y cuando algo nos causa alegría, nos acercamos a eso que nos causa alegría. En alguna forma más compleja, las emociones es la base de la motivación de todos los comportamientos, como por ejemplo las asociaciones con otros, la construcción de sistemas para protegernos del dolor y para asegurarnos el bienestar. ¿Ya? Todo esto son las emociones. Por ejemplo, la emoción es algo que se da en un momento, no es algo duradero, a diferencia, como lo veremos, del sentimiento. La emoción puede ser un momento, por ejemplo, se está quemando la casa, ¡ah! Susto o terror, esas son emociones que son muy, no sé, me dieron una buena noticia y yo me alegro mucho. Esa es una emoción. No tiene que ver con un sentimiento. El sentimiento es algo más duradero. La emoción, podríamos decirlo, es una reacción física, algo que nos gusta o algo que nos disgusta. ¿Qué es el sentimiento? Posee una duración mayor y ya que está revestido de un mayor número de elementos intelectuales y racionales. Es decir, yo pienso, el sentimiento se piensa, ¿ya? En el sentimiento ya existe alguna elaboración racional en el sentido de entender y comprender por qué se siente lo que se siente. En el sentimiento ya tiene cierta aproximación a la reflexión y el libre albedrío. Bien, para que nos preparemos para la prueba, lo que queda es practicar, practicar y practicar. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos y ustedes me van a indicar si esto que yo les estoy mostrando es un sentimiento o, por el contrario, es una emoción. Pero antes, vamos a hacer un resumen de las principales diferencias para que ustedes puedan entender mejor de lo que se trata. La emoción versus el sentimiento. La emoción es más intensa, es más corta y se da antes de que del sentimiento, porque para tener sentimiento, primero tuvo que existir antes una emoción. La emoción se identifica físicamente. Yo puedo ver a alguien, por ejemplo, si está muy asustado, si algo le pasó, si está muy contento, entonces tiene que ver con algo que se nota, una emoción se evidencia en la cara de las personas. Y se manifiesta inconscientemente. Por ejemplo, los celos. Los celos es un ejemplo de eso, porque los celos, por ejemplo, si alguien se pone celoso o celosa, es como algo que no quiero que se vea en el fondo, pero igual se puede identificar físicamente, no sé, la cara cambia, así mismo con el miedo, la rabia, etc. También el sentimiento es menos intensa. De hecho, yo ahora podría tener un sentimiento profundo de melancolía y ustedes ni cuenta se darán. En cambio, si alguien entra a mi casa y de sorpresa me dice arriba las manos, yo seguramente me voy a asustar. Esa es una emoción, ¿ya? El sentimiento es algo que no se ve con facilidad. El sentimiento, a diferencia de la emoción, dura más, es decir, pueden durar semanas, años, un sentimiento puede durar toda la vida. Puede no dar señales físicas, como yo le decía, yo puedo tener en este momento un sentimiento de profunda melancolía que me invade, sin embargo, si yo no doy señales físicas, ustedes no lo notarán, ¿ya? Un sentimiento para que se demuestre, yo tengo que querer que se demuestre, ¿ya? Y se manifiesta conscientemente, es decir, yo si quiero les muestro mi sentimiento o no. Practiquemos.
Identifica si corresponde a un sentimiento o una emoción. Ejemplo número 1. Tu familia tendrá una fiesta sorpresa de cumpleaños, por tu cumpleaños. Lo que sientes al respecto, ¿qué es? ¿Esta sorpresa la asocias a una emoción o sentimiento? ¿Pueden escribir por el chat? Emoción, profe. Emoción, alegría. Emoción. Emoción, profe. Súper bien, es una emoción, parece que vamos entendiendo. Sigamos con el ejemplo número 2. El amor que siente una madre o un padre hacia su hijo o hija. Este amor lo asocia Sentimiento. a una Es un emoción. sentimiento. Porque viene de antes. Sentimiento. Sentimiento. Claro, no es algo que se vaya, no es como hoy te amo, mañana no, en un rato no. Es algo que dura, ¿cierto? Es algo que dura en el tiempo, en muchos casos para siempre. Imagina que vas caminando por la calle y de repente sientes un disparo. Esa Emoción. acción Es la una asocias emoción. Es una emoción. 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 a miedo, ¿cierto? Terror. Sí, es una emoción. Ejemplo número 4. Recuerdas a un familiar fallecido. ¿Es Un emoción? sentimiento. Emoción. Emoción. Yo diría que es Emoción un porque viene de Sentimiento, repente. profe. Un El sentimiento. sentimiento tampoco por es lo que uno difícil. lo recuerda. Oh, perdone, un sentimiento, profe. Porque Sí, uno porque recuerda viene de Sentimiento, antes. profe. no se Emoción. va a recordar siempre. Eh, mira qué importante lo que dijeron ahí. Tiene que ver con el recuerdo. Algunos se olvidan rápido Es verdad. Pero en este caso, recuerdas a un familiar fallecido. ¿El recuerdo es algo que se siente o es algo que se piensa? Se siente, profe. Se siente. Se piensa. Se siente. Entonces es un sentimiento. Se piensa, es un sentimiento. Sí, porque el recuerdo se piensa. Yo no siento un recuerdo. A mí no viene y de repente es algo que yo lo siento. No es algo que se me vaya a olvidar, ¿cierto? Es algo que perdura. Puede durar mucho. A veces se puede olvidar ese recuerdo, pero por lo general es algo que se mantiene, es algo duradero, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente es un sentimiento. ¿Por qué? Recuerden, por favor, apaguen los micrófonos, chicos, chicas, para que no se acoplen. Muchas gracias, muy amable. Entonces, se piensa, ¿no es cierto? El sentimiento se piensa, a diferencia de la emoción, entonces un recuerdo es algo que yo pienso, ¿ya? No es algo, a diferencia, por ejemplo, si se falleció, si es algo más reciente, si alguien que yo quiero mucho se falleció y en ese momento primero es una emoción muy fuerte, ¿cierto? Porque hay una emoción primero. ¿Cuál es una de las características del sentimiento? Es que se da después de la emoción, ¿ok? Entonces, después de, claro, el fallecimiento de alguien que tú amas mucho es algo muy doloroso que en un principio tiene forma de emoción y después se transforma en sentimiento porque es algo que dura. Y como recordábamos, es que el recuerdo, valga la redundancia, se piensa. Y cuando se piensa, es sentimiento. Bien, ejemplo número 5. ¿Se entendió, chicos, chicas? Sí, profe. Sí, Sí, profe. clarito. Excelente. Ejemplo número 5. Consuelo obtiene una beca para estudiar en la universidad. Este beneficio le asocias a una emoción o sentimiento. Emoción. Una emoción. Claro, porque es algo, te da mucha alegría en recibir la noticia, ¿cierto? Ejemplo número 6. Pero eso no significa que cuando estés estudiando después todo el rato tengas es algo que es una emoción. Entonces, ejemplo El número número 6 también 6. es emoción. A ver, veamos. A Miguel lo ascendieron en su trabajo. Se alegró bastante cuando su jefe le comentó que también aumentaría su sueldo. ¿Qué es? Emoción. Una Emoción. emoción. Una emoción. Emoción. Claro, porque después cuando Miguel trabaje más, porque le ascendieron el trabajo, seguramente no va a tener esa emoción. Sí, es un ejemplo de emoción. Porque es una buena, se ríe Moisés. Es un ejemplo de algo que te da mucha felicidad y después ya, quizás sí, quizás no. Bueno, ejemplo En la número, número 7 lo vamos a poner a alegar. comiste la comida que te hizo recordar tu infancia, emoción o sentimiento. Sentimiento, Un profe, porque Sentimiento. Sentimiento. es un sentimiento, profe, que es un recuerdo.
Exacto, es un recuerdo. No tiene que ver con una emoción. O sea, sí tiene que ver con una emoción, pero es porque se dio antes y el sentimiento se da después, ¿cierto? A diferencia de los sentimientos, las emociones surgen de forma inmediata frente... Jugando con mi hija hermosa, tiene el micrófono abierto, por favor, lo puede cerrar. Muchas gracias. Entonces, a diferencia, es que las emociones surgen de forma inmediata y es de corta duración, ¿ya? Apenas unos segundos o minutos. En cualquier caso, en mayor o menor medida, con mayor o menor intensidad, altera nuestro estado físico, ¿ya? La emoción tiene que ver con algo que se nota, a diferencia de un sentimiento que no. Que yo les he dicho, yo puedo estar sintiendo muchas cosas y ustedes ni se enteran. Bien, ¿quedó claro la diferencia entre emoción y sentimiento? Sí, profe. Sí, profe. Genial. Sí, Nilsson profe. levantó la mano. Fue No, sí. solo pasé a topar. Ah, ya, no se preocupe. Bien, entonces vamos a la segunda patita de la clase, sexualidad. Ya, bien, sexualidad. ¿Qué es la sexualidad? Sexualidad es parte esencial de la vida de todos los seres humanos. Recuerden, estamos en esta gran unidad, el ser humano como unidad integral. Entonces, la sexualidad, así como la emoción y los sentimientos, tiene que ver con el ser humano, pero con el ser humano en sí mismo, no con el ser humano en relación con los otros todavía, ¿cierto? Estamos hablando solo del ser humano como unidad integral. La sexualidad es parte de eso. Se vive a través de lo que pensamos, de lo que sentimos y cómo actuamos. No refiere al acto sexual mismo, por supuesto, sino al conjunto de conceptos que se presentarán a continuación. Sexo, género e identidad de género. ¿Qué es el sexo? Clasificación asignada al nacer de las personas, tales como hombre o mujer, basándose en sus características biológicas. XX, XY, igual XX, XX, no se confunda con eso, es cuando usted nace y dicen es niña o es niño, sexo, ¿ya? Eso se refiere, características biológicas. Género, ¿qué es el género? Se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos construidos social y culturalmente en torno a cada sexo biológico. Por ejemplo, los hombres no lloran o a todas las mujeres les gusta cocinar, ¿ya? El género está asociado a características sociales, ¿ya? Es lo que se espera de cada sexo en determinada cultura, porque no todas las culturas son iguales. En la nuestra se espera, por ejemplo, que una niña cuando nace le gusten determinadas cosas y a los niños no. Bueno, de esto lo vamos a hablar más adelante, pero es una introducción simplemente. Por ejemplo, los juguetes que muestran en los comerciales de niñas, esto es muy típico. La cocina, la muñeca y todas estas, podríamos decir, todos estos juegos que se asocian a roles de maternidad o de mantener un hogar. Y cómo a los niños se les regala juegos de construcción, juegos de mesa. Entonces el género tiene que ver con lo que se espera en determinada sociedad de los sexos. Entonces, veremos a continuación. Este es un ejemplo de género. ¿Se entiende lo que es sexo y lo que es género hasta el momento? Más o menos un poco. Sí, profe. Sí, profe. Ya, entonces el género podría decir que está acá y el sexo es características fisiológicas, biológicas que nos distinguen. Ya, perfecto. Entonces, ahora a continuación les voy a mostrar un ejemplo de una campaña que se hizo hace unos años y quiero que pongan mucha atención, ¿ya? Ustedes me dicen si se escucha, si no, no importa porque yo les puedo ir relatando y además tiene subtítulos, pero si se escucha mejor. ¿Se escucha? ¿Se escucha, chicos? Ya. Sí, profe. Sí, se escucha bien. Ya, igual lo Yo que, lo escucho. que le preguntan a todas estas personas es ¿qué significa hacer algo como niña? Yo no. Formulamos la misma pregunta a niñas jóvenes. Le hicieron la misma pregunta a niñas de menos de 11 años. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl.
What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. Mm, So do you think you Bien, just insulted yourself? bien. Miren qué increíble cuando le preguntan a la niña qué significa correr como niña, y ella le responde correr tan rápido como creas. Miren, espera un poquito, vamos a la... Espérese, no puedo salir de acá, ahí sí. ¿Qué significa correr como niña? ¿Qué podemos reflexionar a partir del video y de tu propia experiencia? ¿Será que debemos dejar de insultar con la frase es niñita porque ser niña es algo bueno? ¿Qué piensan al respecto? ¿Tienen alguna opinión? ¿Entendieron el video? ¿O lo que quería decir el video? Sí, lo entendimos. Pero es difícil opinar porque uno constantemente está insultando con el ser una niña. Estaba pensando que hace poco rato le dije a mi hijo que dejara de quejarse como niña porque decía que le dolía algo. Sí, es algo que tenemos bien interiorizado. ¿Sabes qué es muy interesante? Porque las niñas que entrevistan son niñas que tienen menos de 11 años. ¿Y por qué digo menos de 11 años? Se hizo un estudio y las niñas desde la preadolescencia empiezan a notar que existen diferencias en esas mismas cosas. Pues, es niñita, o un hombre, por ejemplo, si llora, es niñita, como ser niñita como un sinónimo de debilidad, ¿no es cierto? Entonces se ha demostrado, bueno, la ciencia ha hecho muchos estudios que eso hace que las niñas disminuyan mucho su autoestima y muchas veces se crean incapaces. Entonces, este video que también es una reflexión, es a invitarnos a motivar también a las niñas a hacer otras cosas, y a los niños que no está mal llorar, o que también pueden tener sentimiento y que no está bien. Me acuerdo que cuando era chica, muy común, si mi hermano se caía, mi mamá le decía, así como los hombres no lloran. Y también es algo súper súper fuerte porque los niños crecen pensando que está mal llorar o que no es bueno llorar. Entonces, lo que quería llegar con esto, ¿quiere hablar Nilton? ¿O de nuevo se pasó a llevar el touch? Teresa. Profe, no sé si va a ser todo lo que voy a decir, pero no sé por qué siempre consideran a que, independientemente sea niña, como la mujer en sí la consideran tan débil. Al contrario, encuentro que la mujer, no por ser feminista ni nada por el estilo, pero yo considero que la mujer incluso está más fuerte que el mismo hombre, porque la mujer tiene la capacidad que no tiene un hombre de dar a luz. Y en dar a luz, ya yo sé que el hombre en esa parte es más débil que la mujer, porque el hombre desde largo le queda martirio. Y si sintiéralo en dar a luz, ahí supiera que realmente es dolor. Gracias Teresa. Súper interesante sus reflexiones. Para mí, ¿qué quiere decir este video? Que lo que se supone que debería ser o ser una niña no es algo que venga de nacimiento, ¿no? Sino que es algo que se construye, es un imaginario, y en el caso de las personas adultas que recrearon de manera de burla lo que significa correr como niña, dice bastante de la sociedad actual. Sin embargo, han existido muchos cambios, eso es indudable. Entonces, lo que quería llegar con esto, que el género, cómo se supone que debería ser las niñas o los niños, es un constructo. O sea, lo que voy que es un constructo que es algo modificable. Hoy en día las mujeres trabajan, estudian, viajan, los hombres por su parte se han involucrado en la crianza de sus hijos, de sus hijas. Hace algunos años esto era impensado, ¿verdad? Las más adultas me acompañarán con eso. Entonces, eso quería comentarles.
Lo importante de esto es que se entienda la diferencia entre el género, que es un constructo, y el sexo, que es algo biológico, ¿no? Esto, entonces ahí están las diferencias, que ya los dijimos, entonces pasaremos. Y por último, en esta arista de la sexualidad, esto todo yo lo saqué de los libros ministeriales. Entonces, ¿qué es la identidad de género? Es la forma en cómo se identifica a la persona, la forma en cómo se reconoce a sí misma, basando su conducta y su forma de ser y pensar a ese género con el que se siente identificada. Todo esto va indistintamente de su sexo, orientación sexual, edad, nivel socioeconómico, etc. Es la conciencia de la persona de sentir pertenencia al sexo masculino o femenino. Una persona puede sentir una identidad de género distinta a sus características fisiológicas innatas. Un ejemplo de esto son las personas trans, ¿sí? Eso quiere decir que sus características biológicas no corresponden a cómo se sienten internamente o cómo sienten que es su género. Pero ojo, no solo existe la identidad de género, también existen diversos tipos de identidades, ¿ya? Existe la identidad etaria, identidad religiosa, identidad política, identidad profesional, identidad local. Tiene que ver también con un sentido de pertenencia, ¿a dónde pertenezco? Así que la identidad de género es una de las muchas identidades posibles, como lo veremos a continuación, y nos llevamos a nuestro último tópico del día de hoy, que es la identidad, y ya nos queda poquito, con esto vamos a finalizar, así que mucha atención. Finalmente, como se anunció al principio de esta sesión, la identidad también es parte o es una característica de lo que hemos llamado al ser humano comunidad integral. Se refiere a algo que es propio de ustedes, ¿cierto? Su identidad es algo que lo caracteriza, la caracteriza, es algo que nadie más tiene. Y hace que se diferencie del resto, ¿ya? Como lo dice acá, como se muestra en esa imagen, es la identidad. La identidad se entiende como la circunstancia de una persona y no otra. La identidad está determinada por un conjunto de rasgos o características que la diferencian de otra. Acá hay una serie de características de la identidad que no es necesario que anoten, y esto va a quedar acá, pero es para que quede más claro, ¿ya? Ahí. Identidad, desde el punto de vista social, ¿ya? La identidad puede definirse como el sistema unitario de representaciones de sí mismo elaborados a lo largo de la vida de las personas, a través de las cuales se reconocen a sí mismas y son reconocidas por los demás como individuos particulares. La identidad es el principio a través del cual el sujeto define lo que es y lo que es para otro. Un ejemplo de esto es lo que revisamos con respecto a la identidad de género, pero esta es una de las tantas identidades posibles. Lo importante es que la identidad desde el punto de vista social es cómo te identifica a ti el resto, ¿ya? Es cómo te ven. La identidad personal también va ligada al sentido de pertenencia a distintos grupos con los que consideramos compartimos características en común. Por eso yo decía, puede ser identidad religiosa, identidad política, identidad etaria. Es como tú te identificas y dónde te sientes a gusto, dónde te sientes parte, ¿ya? La identidad, aunque suene redundante, es lo que te identifica y diferencia. Tu identidad personal, por decirlo de alguna forma, es la parte originalísima de ti en relación y en respuesta en la interacción con otros seres humanos. Bien, ¿se entiende lo que es identidad? Súper bien. Y finalmente, como siempre, al final de la clase se dejará la sección preguntas. ¿Tiene alguna pregunta de lo que vimos hoy? Hoy revisamos 3 grandes tópicos, conceptos. Se lo digo de nuevo, para que, por si no quedó claro. Diferencia entre sentimiento y emoción, ¿cierto? Lo aprendimos. Características del sexo y género, identidad de género, también lo aprendimos, ¿cierto? O lo diferenciamos y ya entendemos en qué se diferencia uno del otro.
Vamos a repasar la próxima semana con preguntas para refrescar lo que ya aprendimos, porque como es mucha materia, de pronto algunas cosas se pasan. Y finalmente revisamos lo que es la identidad, que es lo que caracteriza a cada ser humano. Podríamos, si ustedes dicen identidad, ya piensen en su huella de identidad. Es única, no hay otra como igual, así como no hay nadie como ustedes en el mundo entero. ¿Tienen alguna pregunta respecto a la materia? No, profe, muy claro, muchas gracias. ¿Alguien más? Gracias, Elizabeth. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, chicas? Si no tienen preguntas, me hacen deditos. Ya, Eliseo, Paula, Elizabeth, Patricia, todo claro. Entonces, para el 7, las preguntas de la próxima semana vamos a estar súper. Para el 8. Ya, súper bien. Chicos, voy a dejar de grabar. Vamos a dejar de grabar entonces. Detener grabación.